Buenas tardes, doctor. Adelante, cuando gusten, ¿no? Bueno, a nosotros nos tocó el tema y vamos a presentar el tema en especial de hepatitis y de úlceras. La queratitis va a las defensas oculares. Algunas bacterias que causan esta afección serán la Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Corynebacterium ditheri, también conocida como el bacilo de Klebs o Luffer, y también la Haemophilus influenzae. Estos pueden penetrar en un epitelio corneal. Los patógenos más comunes van a ser los siguientes: la Pseudomonas aeruginosa. Este va a ser un bacilo gran negativo ubicuo y va a provocar infección agresiva y causa más del 60% de las queratitis relacionadas con lentes de contacto. También el Staphylococcus aureus, que provocará queratitis y tiende a presentar como un infiltrado blanco o amarillo focal y bastante bien definido. Como también el Streptococcus, ya sea Piógenes o Pneumoniae. Este va a provocar infecciones y son demasiado agresivas. Los factores de riesgo son el uso de lentes de contacto, traumatismos, enfermedades de la superficie ocular y también inmunosupresión local o sistémica. En los signos clínicos, el paciente va a presentar dolor, fotofobia, visión borrosa y secreción purulenta o mucopurulenta. Cuando la persona se encuentra infectada de una de las bacterias, se van a observar estos signos en orden cronológico. En la primera imagen se va a observar en el epitelio un infiltrado de un tamaño normal. Bueno, no olviden eso, va a haber un infiltrado color blanco, ahí se puede observar el puntito. Posterior va a empezar a crecer y va a provocar edema del estroma y uveitis anterior. Se va a observar quemosis, que es el signo de irritación del ojo, y tumefacción palpebral en los casos graves. En las últimas dos imágenes se va a observar una rápida progresión de la infiltración con hipopón de crecimiento. Esta pues va a ser la colección de material purulento en la cámara anterior del ojo. La mejoría suele ser ir precisa de reducción del edema palpebral y de la quimosis, además de una reducción del defecto epitelial y un descenso de la densidad del infiltrado. Para la siguiente. Para poder detectar qué bacteria es la que está provocando esto, pues existen los raspados corneales, los frotis conjuntivales, tinción de Gram, los informes de un antiobiograma. Y como tratamiento debe ser una terapia dual empírica. Esta suele incluir una combinación de 2 antibióticos reforzados, como son las cefalosporinas y los aminoglucósidos, para cubrir patógenos gram positivos y gram negativos comunes. Los antibióticos subconjuntivales son estos que están indicados ante un escaso cumplimiento del tratamiento tópico. Los midriáticos, como lo son la ciclopentolato al 1%, o matropina al 2%, o atropina al 1%. Se utilizan para prevenir las formaciones de sinequias posteriores y para reducir el dolor. Las sinequias oculares van a ser las adhesiones
que se presentan entre las estructuras del ojo y estas dan como resultado la inflamación. Aquí podemos observar los antibióticos para el tratamiento de la queratitis. Como el inicio, cuando todavía no sabemos qué bacteria es lo que está atacando, se va a iniciar como tratamiento empírico y posteriormente se van a ver reflejar las diferentes bacterias y sus tratamientos. Ahora vamos a pasarnos a la queratitis fúngica. Los hongos van a ser un grupo de microorganismos de paredes rígidas y un núcleo diferenciado con múltiples cromosomas. Contienen tanto ADN y ARN. La queratitis es infrecuente en países de climas templados, pero es una causa importante de pérdida visual en países tropicales y en desarrollo. Y vamos a encontrar dos principales hongos que van a producir esta enfermedad: las levaduras, que van a ser microorganismos unicelulares ovoides que se producen por germinación. Causan la mayoría de los casos de la queratitis fúngica en climas templados, y los hongos filamentosos, que van a ser microorganismos multicelulares y van a producir proyecciones tubulares conocidas como hifas. Son los patógenos más habituales en climas tropicales. Los factores predisponentes es la enfermedad crónica de la superficie ocular, uso prolongado de corticoides tópicos, uso de lentes de contacto, inmunodepresión sistémica y diabetes. La queratitis filamentosa puede asociarse a traumatismos causados por plantas o herramientas de agricultura o de jardinería. La queratitis por cándida filamentosa con dolor progresivo, el paciente va a sentir arenilla, fotofobia, visión borrosa y secreción acuosa o mucopurulenta, en la que va a existir un infiltrado que va a supurar blanco o amarillo. Puede ser morfología en un botón de camisa, así como en la imagen. Y en la fila se va a observar un infiltrado estromal de color gris o blanco con bordes algodonosos mal definidos. Y va a ser también infiltración progresiva, a menudo con lesiones satélites, como se puede ver ahí en la imagen. Otras características que van a incluir va a ser uveitis anterior, hipopión, que es como ya había mencionado, va a ser la acumulación de pus, aumento de la presión intraocular, escleritis y endoftalmitis. Esta va a ser la hinchazón o inflamación dentro del globo ocular. Permíteme tantito, Rebeca, que se me salió de compartir, espérame. Sí, no te preocupes. Bueno, esta va a ser una infección grave. Para las pruebas de laboratorio, pues van a existir la tinción, el cultivo, biopsia corneal, microscopía confocal. Y para tratamiento para estas queratitis fúngicas, se debe de iniciar primeramente con un tópico cada 2 horas, no, cada hora durante 48 horas. Y después reducirse si los signos lo permiten, si va mejorando el paciente. La mayoría de los antifúngicos son solo fungitásticos. El tratamiento debe prolongarse durante 12 semanas como mínimo. Para el tratamiento de la cándida se tratará con anfotericina B al 0.15%,
o econazol al 1%. Las alternativas también van a incluir la natamicina al 5%, fluconazol al 2% y clotrimazol al 1%. La infección filamentosa se va a tratar con natamicina al 5% o econazol al 1%. Las alternativas son anfotericina B al 0.15% y miconazol al 1%. Estas, la mayoría puede ser lenta en comparación a la infección bacteriana. También se debe de considerar un antibiótico de amplio espectro para tratar o prevenir la coinfección bacteriana. Ahora la queratitis por microsporidio. Esta va a ser causada por parásitos intracelulares. Son causa de enfermedades en individuos inmunocompetentes. La infección general más habitual es la enteritis y las manifestaciones oculares más que se presentan va a ser la queratoconjuntivitis. Como signos se va a observar la queratitis epitelial, puntiforme, difusa, crónica y bilateral. Y la queratitis estromal profunda unilateral lentamente progresiva puede afectar raramente a pacientes inmunocompetentes. Como tratamiento, se va a utilizar la combinación de fungagilina tópica y albendazol oral, 400 miligramos al día durante 2 semanas, repetitivo después de otra vez una segunda tanda de tratamiento. Los pacientes deben de ser monitorizados, ya que es importante prevenir que exista la posibilidad de una toxicidad hepática. La queratitis por virus del herpes simple va a ser la causa de infección más frecuente de ceguera corneal en los países desarrollados. Hasta el 60% de las úlceras corneales en los países en desarrollo puede deberse al virus del herpes simple y 10 millones de personas en todo el mundo tienen una enfermedad ocular herpética. La queratitis epitelial, que va a estar asociada a la replicación virídica activa. La presentación se produce en cualquier edad con malestar leve, enrojecimiento, fotofobia, lagrimeo y visión borrosa. El tratamiento de la enfermedad por el virus del herpes simple va a predominar con análogos de los nucleósidos purina y piridimida, como el aciclovir, ganciclovir, trifuradina, y tienen una toxicidad baja y un efecto aproximadamente equivalente. La mayoría de las úlceras dendríticas se observa curando espontáneamente sin tratamiento, aunque se prolongue. Aquí en la imagen, en la primera imagen se va a observar las células epiteliales opacas, endomatosas agrupadas según un patrón puntiforme o estrellado. Después de la descamación central van a empezar a formarse úlceras lineales ramificadas como en forma de dendritas y se van a localizar en el centro. Cada uno de los extremos va a tener unas yemas terminales y el lecho se va a teñir de fluorescina. Y las células cargadas de este virus en los bordes de la úlcera se van a marcar como de color rosa bengala. Y a veces se desarrolla una cicatriz subepitelial leve después de una curación. La queratitis disciforme, o también se le llama así porque parece en forma de disco, puede ser una infección activa de los queratinocitos o del endotelio por el virus herpes simple, o una reacción de hipersensibilidad a un antígeno vírico en la córnea. No va a existir un antecedente claro de una úlcera epitelial. Se va a presentar con visión borrosa, progresiva y no dolorosa que se asocia con los halos alrededor de las luces.
El malestar y el enrojecimiento son habituales, pero tienden a ser más leves que una enfermedad puramente epitelial. Esta zona central del edema del estroma, que frecuentemente se va a acompañar de edema epitelial suprayacente. En ocasiones la lesión es excéntrica, como en la imagen se puede observar. Bueno, se va a iniciar con precipitados corneales bajo el edema. En algunas ocasiones va a presentar un anillo turbio en el estroma. Este va a representar la unión entre el antígeno vírico y el anticuerpo del huésped. Va a haber sensibilidad corneal reducida. Las lesiones suelen dejar como secuela un anillo débil de opacificidad subepitelial y del estroma y un adelgazamiento. La cicatriz del estroma medial puede adoptar el aspecto de una queratitis intersticial. Como tratamiento inicial, se debe de realizar con corticoides tópicos como son la prednisolona al 1% o la dexametasona al 0% con una cobertura antivirídica, ambos con 4 veces al día. Después, la prednisolona al 0.5% una vez al día suele ser una dosis segura con la que va a haber cobertura antivirídica. En la úlcera epitelial activa es importante mantener una dosis mínima de corticoide lo más bajo posible. La ciclosporina tópica al 0.05% va a ser útil, especialmente la presencia de úlcera epitelial, y así facilitar la reducción de los corticoides tópicos. La queratitis estromal necrosante. Esta se va a deber a la replicación virídica activa en el interior del estroma, aunque la inflamación inmune va a tener una incidencia importante. Puede ser difícil distinguirla clínicamente de la queratitis disciforme grave y existen varias formas de enfermedad, incluida la superposición de la queratopatía neutrófica. Como signos, se va a observar necrosis y fusión del estroma, frecuentemente con una gran opacidad intersticial profunda. Una uveitis anterior asociada con precipitados corneales bajo la zona de infiltración activa del estroma. También en algunas ocasiones va a existir un defecto epitelial. Es habitual la progresión de cicatrices, vascularización y depósito lipídico. En general, el tratamiento es similar a la queratitis disciforme. En la primera imagen se puede observar la queratitis necrótica del estroma causada por el virus herpes simple. Y en la segunda se va a observar la vascularización. La queratitis intersticial. Esta es una inflamación del estroma corneal sin afectación primaria del epitelio o el endotelio. La infiltración es un proceso inmunitario desencadenado por el antígeno. El arqueotipo de la queratitis intersticial va a estar relacionado con el sífilis. Bueno, con la sífilis. Normalmente va a ser congénita y adquirida, pero ya no es la causa más habitual. Otras causas habituales va a ser la queratitis herpética, como producida por la varicela, otras infecciones virídicas como la tuberculosis, sarcoidosis, síndrome de Cohan y otras infecciones. El tratamiento de esta queratitis va a consistir en corticoides tópicos para la queratitis. Suelen requerirse corticoides sistémicos para la escleritis o la vascularitis de la retina. Los síntomas vestibulatorios auditivos se van a tratar de inmediatamente con corticoides sistémicos para prevenir así la pérdida de la audición, como también puede ser necesario el tratamiento inmunosupresor.
Bueno, ahora sigue la queratitis protozoaria, específicamente por la planta nueva, donde estos pues, van a estar, los protozoos que van a encontrar en el suelo, aguas dulces y o saladas. En condiciones ambientales adecuadas, los que se convierten en trofozoitos, que producen diversas enzimas que conducen a la penetración y destrucción del tejido. En los países desarrollados, la queratitis suele asociarse con el uso de lentes de contacto y pues se tiende a infectar o a contaminar de la garganta nueva por limpiarla directamente con agua de grifo, que pues sabemos que no está totalmente potable. El diagnóstico se presenta con visión borrosa y dolor, que puede ser intenso y desproporcionado respecto a los signos clínicos. Inicialmente los signos van a ser la superficie epitelial es irregular y grisácea. Los pseudodendritas epiteliales pueden confundirse con queratitis por virus de herpes simple y limbitis con infiltrados anteriores difusos o focales en el estroma. Los infiltrados perinurales se observan durante las primeras de 1 a 4 semanas y son patognomónicos de este tipo de queratitis intersticial. El aumento gradual y coalescencia de los infiltrados para formar un absceso en anillo. Y también pueden desarrollarse una escleritis y generalmente es más reactiva a una extensión de la infección. Opacificación estromal también se va a presentar aquí lentamente progresiva y con vascularización. Y en ocasiones se produce una lisis corneal en cualquier estadio cuando existe enfermedad estromal. Puede desarrollarse en el periferia donde se encuentra la infiltración. El tratamiento es importante mantener un alto índice de sospecha de infección por acantamueva cuando el paciente no responde a tratamiento antibacteriano. Y el pronóstico es mucho mejor si se inicia el tratamiento en las 4 semanas siguientes al inicio de los síntomas. El primero sería el desbridamiento del epitelio infectado para facilitar la absorción del colirio, probablemente es útil y en especial en la enfermedad precoz. Los semivicidas tópicos, como lo es polihexametileno biguanida al 0.02% y el digluconato de clorhexidina igual de 0.02%, son fármacos de primera línea que se administran en monoterapia o terapia dual. También se puede poner los corticoides tópicos que deben evitarse, bueno, no se pueden poner, se deben de evitar si es lo posible, aunque pues el tratamiento con dosis bajas puede ser útil para la inflamación persistente. El control del dolor se lleva a cabo con un antiinflamatorio no esteroidal como 100 miligramos de flurbiprofeno 3 veces al día y la queratoplastía es necesaria para la opacidad residual. También tenemos la oncocercosis, la cual está causada por la infestación del helminto parasitario a través de ríos y pues es la segunda causa de infecciosa más común de ceguera en el mundo y es totalmente endémica en las áreas de África. Las manifestaciones oculares van a ser que se observan microfilarias vivas en la córnea, el humor acuoso del vitrio en hasta el 50% de los pacientes, uveitis anterior, va a haber queratitis puntiforme consistente en infiltrados que rodea microfilarias muertas. La queratitis anquilosante comienza en la posición, progresa de forma lenta hasta afectar el estroma completo y el leucoma de espesor completo tiene vasos superficiales y profundos con migración de pigmentos sobre la superficie como se observa en la imagen inferior y también va a haber corioretinitis. El tratamiento con efecto beneficioso al menos en las manifestaciones oculares del segmento anterior como tal
y tratamiento de la inflamación aguda, como la queratitis se realiza con corticoides tópicos. Vamos a pasar a lo que son las úlceras corneales. Las úlceras son un conjunto de enfermedades de etiología múltiple que por afectación producen un cuadro de ojo rojo doloroso con inyección ciliar y una tríada defensiva mediante lagrimeo, fotofobia y blefaroespasmo, a lo que también se le añade una disminución de la visión corneal. Por lo general, las úlceras corneales centrales son de origen infeccioso secundarias a daño epitelial. La lesión tiene una localización central, retirada del limbo vascularizado. Se acompaña con frecuencia de hipopión, que es una colección de células inflamatorias vista como una capa pálida en la cámara anterior inferior, que también ocurre en la uveitis anterior grave. Y aquí está una imagen del hipopión. Aunque el hipopión es estéril en las úlceras corneales por bacterias, en úlceras micóticas puede contener hongos. La acción supurativa central es en la mayoría de los casos causada por la infección por Streptococcus pneumoniae, lo que corneal, sobre todo en pacientes con conductos nasolagrimales obstruidos. En países desarrollados, el factor predisponente más común de esta enfermedad es el uso de lentes de contacto, que se asocia en particular con queratitis por Pseudomonas y Acanthamoeba. El uso diseminado de medicamentos locales y sistémicos ha aumentado la incidencia de úlceras corneales causadas por bacterias, hongos y virus oportunistas. Pasando a la úlcera corneal por Streptococcus pneumoniae o neumocócica, la úlcera por neumococo se manifiesta por lo general de 24 a 48 horas después de la inoculación en una córnea erosionada y se produce una úlcera gris bien circunscrita que tiende a difundirse en forma errática desde el sitio de infección original hacia el centro de la córnea. Los bordes que avanzan muestran ulceración activa e infiltración conforme el segmento que le sigue empieza a sanar. Las capas corneales superficiales se afectan primero y luego el parénquima profundo. En esta úlcera es común el hipopión. Los raspados del borde activo de una úlcera por neumococo contienen casi siempre diplococos gram positivos en forma de lancetas. Y estos deben tratarse también la dacriocistitis y obstrucción del conducto nasolagrimal concurrentes. En la úlcera corneal por Pseudomonas aeruginosa, la úlcera inicia con un infiltrado gris o amarillo en el sitio de una lesión en el epitelio corneal. Es común que haya dolor intenso. La lesión tiende a diseminarse con rapidez en todas las direcciones por las enzimas proteolíticas producidas por los microorganismos patógenos. Aunque en un principio superficial, la úlcera puede afectar toda la córnea, inclusive perforarla y causar una infección intraocular grave. Aquí es una úlcera por Pseudomonas a causa del uso de lentes por contacto por 24 horas. Especialmente esta úlcera en países desarrollados se asocia mucho a menudo con el uso de lentes de contacto, como ya lo había mencionado. El microorganismo patógeno se adhiere a la superficie de los lentes y están reportados algunos casos secundarios al uso de la solución de fluoresceína contaminada o gotas oculares. La úlcera corneal por Moraxella liquefaciens causa una úlcera oval indolora que afecta por lo general la parte inferior de la córnea y progresa a la profundidad del estroma en pocos días. Por lo común no hay hipopión y la córnea vecina está limpia. Esta úlcera ocurre sobre todo en enfermos con alcoholismo, diabetes u otras causas de inmunosupresión. Los raspados pueden contener diplobacilos gram negativos grandes. En la úlcera corneal por estreptococos del grupo A,
Las úlceras corneales causadas por por estreptococo beta hemolítico no tienen características identificadoras. El estroma corneal que la rodea está a menudo infiltrado y edematoso y hay hipopión moderadamente grande. Los raspados contienen a menudo cocos gram positivos en cadenas. En las úlceras corneales por Staphylococcus aureus epidermidis y alfa hemolítico, las úlceras corneales centrales causadas por estos microorganismos se van a ver con más frecuencia. Muchas ellas en córneas comprometidas por el uso tópico de corticosteroides. Las úlceras suelen ser indoloras, pero pueden asociarse con hipopión y algunas se rodean de infiltración corneal. A menudo son superficiales y el lecho ulceroso se siente firme al hacer los raspados. Estos pueden contener cocos gram positivos, solos, en pares o en cadena. Se ha descrito en queratopatía cristalina infecciosa en pacientes que reciben terapia a largo término con esteroides tópicos y muchas veces la enfermedad es provocada por el estreptococo alfa hemolítico y estreptococos en sujetos con nutrición deficiente. En el tratamiento tenemos aquí una tablita de los distintos tratamientos, tanto para queratitis bacterianas, por hongos y amebbiana, los microorganismos, la terapia inicial y terapias alternativas. Aquí, por ejemplo, en el caso de Streptococcus pneumoniae, se puede ofrecer un tratamiento inicial con moxifloxacina, gatifloxacina o cefaloxina, terapia alternativa con levofloxacina, penicilina G, vancomicina y ceftazidima. En el caso de moraxela, se puede ofrecer en un inicio moxifloxacina, gatifloxacina y ciprofloxacina, y en una terapia alternativa, lo que es trovamicina o gentamicina con cefazolina y penicilina G. Bueno, y aquí pues encontramos los diferentes patógenos y los distintos tratamientos que son muy parecidos entre sí. Continuando, serían las úlceras corneales por Mycobacterium fortuitum. Y bueno, pues estas úlceras son muy raras y casi siempre son secundarias a traumatismos y se asocian a menudo con contacto con la tierra. Son indoloras en el lecho ulceroso y tiene por lo común líneas radiales que las hacen ver como un parabrisas estrellado. Y aquí el hipopión puede o no puede estar presente. También eso es una nota a observar. Los raspados pueden contener bastoncillos delgados ácidos resistentes o filamentos gram positivos, con frecuencia microorganismos ramificados como la nocardia. Y el tratamiento para Mycobacterium fortuitum, nocardia, pues va a ser la micacina, moxifloxacina y gatifloxacina, y un esquema alternativo puede ser fluoroquinolonas. Y bueno, pues aquí tenemos por ejemplo, la micacina es de 50 miligramos por mililitro en cuestión tópica, y cuestión subconjuntival de 25 miligramos por 0.5 mililitros por dosis. Y tenemos úlceras corneales no infecciosas. La mayoría de estas úlceras son benignas pero extremadamente dolorosas y son secundarias a la conjuntivitis bacteriana aguda o crónica, en particular a la blefaroconjuntivitis por estafilococo, pero no es un proceso infeccioso y en los raspados a veces no contienen la bacteria casual de este. Los infiltrados y úlceras marginales empiezan como infiltrados ovales o lineales, separados del limbo por un intervalo, y solo más tarde pueden ulcerar